La semana pasada comenzamos a ver, hemos hecho una introducción, digamos, de 3 o 4 semanas acerca del conocimiento de Dios. Hemos visto lo importante que es conocer a Dios. Hemos visto cómo la palabra de Dios, Dios mismo a través de su palabra nos invita a conocerlo. Si Dios no se revelara, nunca lo podríamos conocer. No lo conocemos porque Él se ha revelado. Y hemos visto algunas de las cosas de lo que no significa conocer a Dios. A veces pensamos que conocer a Dios es esto, y hemos visto algunos ejemplos de lo que es no conocer a Dios, aunque aparentemente se le pueda saber de Él. Y hemos visto realmente algunas de las cosas por las que tenemos la certeza de que conocemos al Señor. Y después, la semana pasada, pues empezamos a ver también qué es lo que opinan algunos grupos, algunas filosofías, algunas religiones acerca de Dios. Y como recordáis los que estuvisteis presentes, estuvimos hablando acerca del ateísmo. Fue lo primero que estuvimos viendo. No voy a hacer un resumen del ateísmo porque hoy lo he puesto en el grupo de la iglesia, creo que estáis todos en el grupo y lo habéis podido leer, para hacer un resumen de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Lo que sí es a recordar que había un versículo de memoria. ¿Alguien lo ha memorizado? ¿Alguien ha memorizado el Eclesiastés 3:11? Si no me acuerdo que lo dijiste ahora, Sí, se dio. Lo que pasa es que hoy no lo he puesto para recordarlo, pero bueno, no importa. Lo dejamos para la semana que viene. No voy a Eclesiastés 3:11, así puede, que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, y lo dejamos para la semana que viene. Bien, si la semana pasada estuvimos viendo acerca del ateísmo, otro segundo grupo que también es importante que veamos como creyentes también, y que estemos preparados para hablar con estas personas, tiene que ver mucho con el ateísmo, muchísimo, aunque no es lo mismo, que es el agnosticismo. El agnosticismo. ¿Qué es lo que es el agnosticismo? ¿Una bebida alcohólica? ¿Algo que se vende en la farmacia? ¿Qué es lo que es una hierba natural? ¿Qué es lo que es el agnosticismo? ¿Recordáis? ¿Quién es un agnóstico? ¿Qué es un agnóstico? No exactamente, el que no cree en nada es el ateo, como vimos la semana pasada. El ateo no cree en nada. Alguien que no sabe. Sí, alguien que no sabe, más o menos. El agnóstico significa, la palabra agnosticismo literalmente significa sin conocimiento. El ateo es sin Dios, una persona que no cree en Dios. El agnóstico es una persona que no tiene conocimiento de Dios, no sabe realmente si Dios existe o no existe. El ateo afirma que Dios no existe, el agnóstico no sabe acerca de si Dios existe o no. Y básicamente, digamos, cuando hablamos del agnóstico, del agnosticismo, hablamos de dos posiciones. Una es, digamos, los que dicen que nadie puede saber si Dios existe, primera posición dentro del movimiento agnóstico. Los que enseñan y dicen que nadie, absolutamente nadie, puede saber si Dios existe. Y una segunda posición, que es los que dicen que personalmente aún no han llegado, digamos, a entender o a determinar si Dios existe. Los primeros que dicen es imposible, no descartan que Dios exista, pero es imposible realmente saber si Dios existe o no existe, como norma, como filosofía. El segundo grupo no son, digamos, tan radicales, y lo que te dicen, bueno, hay que estudiar si realmente Dios existe o no existe. No es la persona que dice, no, nunca podremos saberlo. ¿Cómo podemos saber que hay un Dios inmanente, un Dios majestuoso, un Dios creador? Eso no se puede saber. El ser humano no está capacitado para saberlo. Por lo tanto, tiene la duda permanente de si Dios existe o no existe. No se plantean que no existe, como el ateo, pero tampoco se plantean que existe, como el creyente. Sin embargo, el otro grupo que estamos hablando, del agnóstico, es la persona que pasa tiempo
realmente dedicado a estudiar, a entender, a procurar ver si Dios existe o no existe. Ese es el agnóstico realmente, digamos, importante. Ese es el agnóstico al que nosotros podemos hablar y podemos comentarle, hablar, bienvenido a los dos, comentarle y hablarle acerca de eso. El que dice que es imposible, por muchas pruebas que tú digas, por muchas cosas que se hagan, es realmente complicado. Pero los que dicen que aún todavía no han llegado a entender si Dios existe, sí merece la pena, porque por lo menos lo están estudiando, están procurando y no están cerrados. No están cerrados a la posibilidad de que Dios exista. El agnóstico, una persona agnóstica no significa que sea ignorante. Por eso es importante cuando hablamos del agnóstico, que estamos hablando de una persona que por lo menos va a procurar y va a estudiar la posibilidad de que Dios exista. Aquellos que no estudien esa posibilidad simplemente están en una posición, digamos, de cierto pasitismo, en una posición de chicha ni limona, tiene una actitud de indiferencia, de indiferencia. Entonces, cuando una persona tiene una actitud de indiferencia, por muchas cosas que tú le hables, por muchas cosas que ellos puedan ver, no van a llegar nunca a un reconocimiento de la existencia de Dios. Pero el agnóstico sincero es la persona que dice, vale, yo no sé si Dios existe o no existe, pero voy a pasar tiempo, voy a pasar horas, voy a pasar momentos de mi vida estudiando esa posibilidad. Al estudiar esa posibilidad puede llegar a dos caminos. Cuando pasa un tiempo puede decir, Dios no existe porque lo he estudiado, o puede decir, Dios existe porque lo he estudiado. Y he buscado realmente si Dios existe o no existe. Pero no es loco, además tiene que ver mucho con la ecología. La ecología tiene que ver mucho con el panteísmo. La idea es que, como he dicho, todo es Dios y Dios es todo. Por eso hay gente... ¿recordáis la serie de la Guerra de las Galaxias? Aquellos que habéis visto la Guerra de las Galaxias, tanto la más antigua como la más moderna. La Guerra de las Galaxias, hay una frase que se ha hecho un clásico, que es la fuerza os acompaña. De hecho, hay gente que dicen que ellos la religión que tienen es esa, la fuerza. Igual que pasa con Maradona, que hay una iglesia de gente que adoran a Maradona, pues hay iglesias que a raíz de esta película y de esta serie de películas, de la Guerra de la Galaxia, pues la fuerza te acompaña. Entonces, esa idea de la fuerza es un prototipo de lo que conocemos como el panteísmo. Hay una escena entre el Jedi Obi-Wan Kenobi y con Lucas Skywalker, hay una escena entre los dos, entre el Jedi y el protagonista, en la que el Jedi le explica lo que es la fuerza. Y literalmente le dice, la fuerza es la que da el poder al Jedi. Es un campo de energía creado por todos los seres vivos. Nos rodea, nos penetra y nos une a la galaxia. Te lo repito. La fuerza es la que da el poder al Jedi. Es un campo de energía creado por todos los seres vivos, nos rodea, nos penetra y nos une a la galaxia. Ahora, en este tiempo que estamos viviendo, hay mucha gente que antes te decían que Dios te bendiga, que Dios esté contigo, ahora te dicen que la energía esté contigo, dicen que la energía que tengas buenas vibraciones. Eso O piden buena energía. o piden buena energía, Sí. o estoy absorbiendo la energía de todo. Aquí hay buena energía, muchas veces se ve en la tele y se ve aquí muy buena energía. Cualquier día viene una persona aquí en la iglesia y te dice que hay una buena energía, o una mala energía, depende, ¿no? Pero esa idea es una idea que tiene que ver con el panteísmo, que Dios es todo y todo es Dios. Hay una película, a mí me encantó la primera, tengo que reconocer que la segunda no la he visto, y lo pasé muy divertido en la primera película, me pareció sensacional, que es Avatar. No sé cuánto habéis visto Avatar. Pues Avatar es otra clásica película
Vuelvo a decir, yo no he visto la segunda, no sé cómo, pero la primera película es un canto también a esto, al panteísmo. ¿Recordáis lo que es el árbol? Que luchan por el árbol. La última escena donde el árbol, donde se están allí digamos, los seres que están viviendo allí. Los indígenas, pues es el árbol sagrado, el árbol que da vida, el árbol, la madre naturaleza. Entonces, todo, por eso he dicho antes que tiene que ver mucho con la ecología, porque la ecología coge todo este tipo de cosas, la madre naturaleza, los árboles, los mares, etcétera, y lo hacen dioses. Por eso hay que respetar la naturaleza, tenemos que respetar los animales. No podemos pisar el césped, la hierba, porque todo es Dios y Dios es todo. Entonces hay que tener un respeto a todo, por supuesto que hay que tener un respeto a todo, pero llega un momento en que todo es Dios. El panteísta, por definición, rechaza la idea de un Dios único y creador, ellos como creen que Dios es todo. Y Dios la galaxia es Dios, el universo es Dios, Dios es el universo. Y hay movimientos que incluso el tema de los budistas, cuando tú te mueres, ellos dicen que te vas al nirvana. El nirvana es la desaparición, que todo, en un sentido es desaparecer con la energía, desaparecer en Dios. Desaparecer en Dios. Entonces, en este sentido, hay millones de personas que son panteístas. Ojo, millones de personas que son panteístas, no estamos hablando de 3 o 4 mil, millones de personas, sobre todo en la India, que son panteístas. Así que fijaros que por una parte encontramos que hay gente hoy en día desde hace ya casi 2 siglos, que se declaran agnósticos, y hay un movimiento entero. Tú te metes y buscas en el Google agnosticismo, salen páginas y páginas y páginas y páginas y páginas. Y muchas veces después ya se repiten las ideas, ¿no? Y con el panteísmo pasa igual. Y hay esa idea de que el sol es Dios, la luna es Dios, tu perrito es Dios, y todo es Dios. Todo lo que quieran, menos creer en Dios. Menos creer en Dios. Cuesta más trabajo creer en todas estas cosas que creer en Dios. Sí. Y sin embargo, fijaros que el cristianismo, en este caso la Biblia, enseña todo lo contrario. Enseña todo lo contrario. La Biblia nos enseña que hay un creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tú te vas. Vamos a leer también el Salmo 33, del 1 al 7. Salmo 33, del 1 al 7. ¿Quién lo quiere ver? Salmo 33, del 1 al 7. Alegraos justos en Jehová, en lo íntegro es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decadordio, cantarle cántico nuevo, hacerle bien, teñidlo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósito los abismos. Muy bien, fijaros que aquí nos está diciendo, el salmista está hablando de la creación de Dios, y está hablando de cosas maravillosas que Dios ha creado. Fijaros que dice, en el versículo 4, en la segunda parte, dice, toda su obra es hecha con fidelidad. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Versículo 5. El versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Es decir, una de las cosas que nos dice la palabra de Dios es que hay un Dios que ha creado. La Biblia no plantea que todo es Dios, no lo dice en ningún sitio. Lo que nos dice la Escritura es todo lo contrario, que hay un único Dios que ha creado la tierra.
Teatro de la tierra. En ningún sitio en la Escritura se nos enseña que la tierra tenga, que sea, digamos, tenga un ente autónomo que tenga propia vida. No lo enseña en ningún sitio. Lo que nos dice la Escritura es que este Dios ha creado la tierra, ha creado el universo, lo ha creado todo. Tú te vas a Nehemías, capítulo 9, te vas a Isaías, capítulo 40, te vas a tantos sitios, te vas a Colosenses, te vas a tantos sitios que nos hablan de que Jesús es el creador de todo y solamente un Dios. No hay muchos dioses. De hecho, es una cosa que la palabra de Dios continuamente lo enseña. Y en ninguna parte se nos dice que donde yo estoy sentado es un Dios. En ningún sitio. Por lo tanto, hay que respetar, pero la palabra de Dios nos enseña en todas sus páginas, nos enseña solamente la existencia de un solo Dios. La existencia de un solo Dios, que es el creador de todo. Y además no lo pueden justificar. ¿Con qué justifica tú que la silla es Dios? ¿En qué? ¿Se manifiesta y en qué? No es justificado. Porque Dios lo justifica, porque Dios lo justifica en muchísimas cosas, la creación misma y cosas que nadie puede hacer, solamente Dios. Una silla, una tierra, o lo que yo quiera. De hecho, no solamente en películas para adultos, digamos, se ve el tema este del panteísmo, aunque Avatar también es para todo el público. Ahí esta película de que hablan que es de Walt Disney, que cantan con un árbol, Pocahontas. Pocahontas, eso es. Pocahontas también sale una escena, esa escena en la que se está hablando a los árboles del bosque. Y los árboles del bosque están reconociendo eso. Un niño, tú estás viendo eso, que es un dibujo animado, no hay que prestar más atención. Y los padres están viendo eso con sus niños. Nosotros fuimos a ver a nuestras hijas que salieron hechas polvo porque Pocahontas moría, ¿no? Han salido hechas polvo porque al final la heroína muere, ¿no? Pero esa película que aparentemente antes tú podías ver películas de Walt Disney, cuando yo era un niño, tú podías ver películas de Walt Disney que eran películas más bien ingenuas, inocentonas, gente que te reflejaba una sociedad inocentona y niños que jugaban y tal. Hoy en día hay que tener mucho cuidado con las películas de Walt Disney, mucho cuidado, y no solamente, pero digo Walt Disney porque estás a lo más, hay que tener un cuidado porque ya te hablan de todo tipo de cosas, incluido la homosexualidad, y lo están viendo a través de la página de los niños. Y este tipo de películas que están bien, que son películas divertidas y te hacen pasar un buen rato, están dando un mensaje que es la no existencia de Dios, y que la naturaleza es Dios, que la creación es Dios, el cosmos es Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Otra filosofía, otro movimiento que hay con respecto a la creencia de un único Dios, y va un poco en la línea que tú dijiste antes al principio, es el politeísmo. El politeísmo. Hemos estado hablando del agnosticismo, te lo recuerdo. Aquellas personas que no saben si Dios existe o no. Hemos hablado del panteísmo, te lo recuerdo. Las personas que piensan que Dios es todo y todo es Dios. Y ahora vamos a hablar del politeísmo. Y la palabra griega que significa politeísmo es poli significa muchos y teo significa Dios, es decir, muchos dioses. Los politeístas creen en la existencia de muchos dioses, ya no solamente que todo sea Dios, no, sino que ellos piensan que hay muchos dioses. Esta es una idea muy antigua, no tampoco es una idea de ahora. Esta idea lo tenían los aztecas, lo tenían los griegos, lo tenían los romanos, lo tenían los egipcios, lo tiene el hinduismo, es de hace milenios, no es de ahora, ¿no? Y tú estabas a lo mejor en una sociedad y esa misma sociedad tiene un montón de dioses. ¿Recordáis el pasaje en Hechos capítulo 17 donde Pablo está hablando por las calles de Atenas
y está Pablo sorprendido de la cantidad de ídolos que había, de dioses que había, y todavía se queda más sorprendido cuando ve una estatua que dice al Dios no conocido. Hasta en eso llegaron a pensar, por si nos hemos escapado, por si hay alguien que no hemos dicho, por si hay algún Dios que no sabemos, al Dios no conocido, para que no se enfade. Y después Pablo predica en el Areópago sobre esta y les habla acerca del Dios que ha creado, del único Dios. La Biblia nos enseña que solamente hay un Dios, que solamente hay un Dios. Si en el panteísmo la Biblia nos enseña que Dios es el agente creador, que todo lo ha hecho Él, y no hay nada que sea Dios, ni los ángeles son dioses, ni los ángeles son dioses, solamente existe un Dios, pues el politeísmo, la Biblia nos enseña que solamente hay un único Dios que lo abarca todo. ¿Vieron lo que dice en Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 3? Éxodo, capítulo 20, y lo quiere leer. Éxodo, capítulo 20, versículo 3. 23. Sí. No tendrás dioses ajenos delante de él. No tendrás dioses ajenos delante de él. Este es interesante porque cuando el Señor está diciendo esto, todas las naciones que había alrededor de los israelitas, todas las naciones cananeas, eran naciones que creían en otros dioses. Y el Señor, una de las cosas que le dice continuamente a Israel, tú vas a entrar en la tierra prometida, pero ojo, no te vayas en pos de sus dioses. Y una y otra vez Israel cae en lo mismo, irse en pos de los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Una de las cosas que vemos claramente en los 10 mandamientos, en este mandamiento en concreto, es la voluntad clara de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No porque los haya, porque alguien que lea este versículo, que no sea creyente, que no conozca la Biblia, puede decir, entonces este versículo nos está está diciendo que hay otro. Por eso está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No solamente que no haya otro, es que no hay ninguno. No hay ninguno que pueda hacerle sombra realmente, porque no lo hay, solamente Dios, el Creador, es Dios. En el Salmo 115, versículo 3 al 8, Salmo 115, versículo 3 al 8, podemos leer lo siguiente. ¿Quién lo quiere leer? Salmo 115, versículo 3 al 8. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los primeros de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan mas no hablan. Semejante a ellos son los que lo hacen, cualquiera que confía en ellos. ¿Qué vemos aquí? Que son dioses producto del hombre. Son dioses producto del hombre. La Escritura nos enseña por aquí y por pasivo, hermano, que no hay infinidad de dioses, que no hay centenares de dioses. Nos enseña que solamente existe un Dios. Es curioso porque Chari, por ejemplo, Chari Fuentes ha contado muchas veces su testimonio. Ella venía de una fe sincera del catolicismo. No era una hipócrita, no era una farsa. Ella venía ella creía, como tantos otros, ¿no? Y llega un momento en que se encuentra con lo que dice la palabra de Dios. Y se encuentra con que hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra en la enseñanza de la Iglesia Católica. Tiene que ver la idolatría de alguna forma, con el politeísmo, ¿o no? Sí. ¿De qué manera? Ahí no solamente hay un Cristo y una Virgen, hay 600 Cristos y 700 Virgen, y cada uno con su devoto. Eso hay 100 Utrera y 70, cada uno con su devoto. Uno cree en el Nazareno, otro cree
en el cachorro, otro cree en el gran poder, otro cree en la estrella, otro le consultó, otro le... No hay una Virgen ni un Cristo. No hay un Dios que diga, bueno, pues esta es la imagen que hemos creado de Dios. Pues una imagen de un Dios y una imagen de la Madre, de la Virgen. Y miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles, cada una con su propia imagen y cada uno con su propio nombre. Es interesante porque, por ejemplo, los mormones, ellos piensan en que van a ser, que somos dioses. O sea, cuando partamos de aquí, si hemos sido, digamos, buenos mormones, llegaremos a ser dioses. Y que Adán era un dios. Adán era Dios. Y ese Dios, que era Adán, tuvo relaciones con María y nació Jesús. Es una barbaridad, pero es lo que piensan. Hay gente, los más antiguos, a lo mejor, Shirley MacLaine, ¿la acordáis de Shirley MacLaine? La actriz. Pues Shirley MacLaine, perteneciente a la nueva era, juntamente con otra gente, Shirley MacLaine decía que ella iba a llegar a ese momento en que iba a ser Dios, que la divinidad la llevamos dentro, la llevamos dentro. Entonces llega un momento en que dejamos de ser hombres y nos convertimos en dioses. Entonces todo esto que no tiene por dónde acabarlo, no tiene por dónde cogerlo, pero hay muchísima gente que lo hace y gente que lo cree en la piernilla. Y sin embargo la palabra de Dios nos dice solamente hay un Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nada más. Si alguien quiere investigar, averiguar, pensar, meditar, ver lo que nos dice la Escritura, jamás podrá llegar a ver ni un solo momento en el que la palabra de Dios nos diga que hay muchos dioses o muchos ídolos. Una de las cosas, volviendo un poco al hilo de lo que estaba diciendo antes de Xavi, una de las cosas que la gente, aparte de la mosca, una de las cosas que la gente se queda muy sorprendida de la idolatría es que el otro día me estaba diciendo una hermana, el otro día no, el domingo, me estaba diciendo, cuando terminó el culto de Nueva Vida, una hermana me decía, he hablado con mi familia, he tenido un testimonio instantáneo, hemos juntado con mi familia y he compartido el evangelio con mi familia, que la familia sabe de sobra, porque estamos llevando años y años en el Señor. Y le estaba diciendo que los ídolos son, o sea, lo que tiene la Iglesia Católica de las imágenes, que es idolatría. Y me comentaba, y una de las personas que estaba en la reunión, su cuñado creo que era, pues empezó a decirle que no, que eso era una vivencia, que era creer, que él tenía fe y tal, ¿no? Y entonces esta hermana le decía, ve a la iglesia, quítale el vestido, la ropa, a todo esto y tú verás que es una madera, o verás que es lo que hemos leído en el Salmo 115 antes, ¿no? O que vemos tantas otras veces en la Escritura. Tienen manos y no tocan, tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan. ¿Por qué? Porque de un mismo leño hacemos un Dios, donde es una piedra hacemos un Dios. Y hacemos conforme a nuestra necesidad o a lo que pensamos, hacemos dioses. La Escritura, en ese sentido, es muy clara. Solamente hay un Dios. No hay infinidad de dioses. Es curioso, ellos lo saben que son palos. Que ellos no están engañados, porque saben que son palos, saben que son escayolas, saben que es madera, saben que es una figura hecha por otro hombre. Verá, que es que no te lo han puesto ahí, porque también lo hay que dice que apareció en un camino, también lo hay, esa Virgen que apareció en el camino, y aquí vamos a montar una catedral, pues también lo hay, pero que eso es creado por hombre, pero que saben que es creado por hombre. Y yo he hablado con uno y me ha dicho, digo, qué sé, gran poder de Sevilla, súper famoso en el mundo entero. Y digo, eso es una figura, no te puede escuchar. Dice, hombre, no diga eso, hombre, no diga eso, ese es el señor de Sevilla, por favor. El señor de Sevilla, con un señorío, no vayas a ofender, por favor. Yo respeto que tú no creas eso, pero eso es una fe, eso es una... A él le piden, también van al Rocío, y van millones de personas al Rocío y dicen que se le cumplen los milagros. Y digo, mira, tú piensas que es una regla de tres.
Aquí en Utrera hay una virgen que sale temprano, que es la Virgen de los Tres Deseos, le dice la Virgen de los Tres Deseos. En Santa María se junta media Utrera. Poco, una exageración. Pon tú, como yo le dije a él, digo, pon tú que vengan 3.000 personas esta mañana. Cada persona le pide 3 deseos a la Virgen. Cada persona le pide 3 deseos a la Virgen. Por regla de 3, algunos se cumplen. A mí se me ha cumplido, claro que se te cumple. Si como tú has pedido 3.000 personas 3 deseos, no, eso hace milagro. Pues ellos mismos, claro, digo, tú piénsalo, es regla de 3. Si tú vas a ir en el Rocío y hay allí 2 millones de personas, de esas 2 millones de personas le piden 2 millones de milagros, uno se cumple. Ay, a mí se me ha cumplido que me había asegurado. Como los cupones. Claro, es regla de 3. Ay, ¿qué? Lo que A te uno le digo. toca. A algunos le toca. Claro, a algunos les toca, a mí no, pero a Pedro sí le ha tocado. Porque es que van 3 millones de personas y hay que depositar y a poner una vela. Pues claro. Negocio, sí. Pero ellos están ellos lo ven, ellos ven que es un... Pero no, es que muchos de esos milagros son obras diabólicas. Claro. Porque a través de ese cumplimiento de petición lo tiene cogido. Y atrae a más personas a esa figura. Atrae a más personas de la familia. La familia va. La Virgen de Consolación es tremendo. La Virgen de Consolación hay gente que se cortaba la melena o pie ortopédico o el traje de novia. Son tradiciones. Y hay allí 800 cuadritos de dibujitos de cada milagro que hizo la Virgen de Consolación. Fue años y años y años y años tocando lotería. A mí se me cumplió. Se me cumplió a ti, pero a otros no. Y entonces nosotros, que sí creemos en los millones del Señor, estamos locos. Y ustedes no estáis locos. Nada, somos los fanáticos nosotros. Ya. Yo quería comentar una cosa durante 2 minutos al menos, porque yo estoy escuchando a una mujer conferenciante hebrea, nacida en Israel, varios años en Argentina, un testimonio fortísimo. Esta mujer domina el hebreo de pe a pa y estuve estudiando en Cambridge, la universidad esta de Londres, sacó 3 o 4 títulos y tal. O sea, yo la sigo mucho a esta mujer. Y estuvo contando que ella recibió a Jesús como Señor, pero ella tenía grandes dificultades de recibir a Jesús, o sea, de saber de Jesús como Dios. Le costaba un trabajo enorme lo de conocer a Jesús como Dios. No podía. Y como sabe tanto hebreo, pues un día estaba leyendo el texto que hemos leído en la Reina Valera, al cual voy a volver ahora, que es el de 23, que dice, Éxodo 23, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La mujer, con su conocimiento del hebreo, porque claro, los judíos, muchos judíos, no, eso de que Cristo es Dios, muchos judíos, no todos, porque está habiendo muchas conversiones en los judíos, pero le resulta cuesta arriba. Y esta mujer, leyendo el texto en hebreo, decía que el texto dice, no tendrás dioses ajenos delante de mi rostro. En hebreo, la traducción hebrea de la Torá es, no tendrás dioses ajenos delante de mi rostro. Y decía la mujer, uniendo esta frase a lo que dice Jesús a Felipe, cuando le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces esto le pegó a esta mujer ya eso, porque Jesús, para esa mujer como eso, la teofanía es el rostro de Dios, como lo vemos también en hebreo, que es la esencia de Dios. Y esto fue lo que a esta mujer ya le pegó un viaje que lo dejó ahí, pero era con la traducción del hebreo. No tendrás dioses ajenas aparte de mi rostro. Y ahí lo mencionó con esto, es que el rostro del Padre es Jesús. El rostro del Padre es Jesús. Y ahí fue cuando esta mujer ya empezó a cuestionar el tema y a pensar en Jesucristo como Dios. Y después, cuando lee también la Torá y llamará como dice
llamará su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Y como dice, llamará su nombre Padre fuerte, príncipe eterno, o sea, príncipe de paz. Ahí fue donde la mujer ya, boom, 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 con el hebreo y el Antiguo Testamento, ya conoció a Jesús como Dios. Estuvo totalmente. Os voy a contar una cosa. Porque dice la consuelo. Mi marido estaba con la fe en la consuelo. Porque Tremenda. no nos enteramos. Mi marido, la fe que tenía en la consuelo, tremenda. Yo de muchacha, con 14 años, me dijeron que tenía un corazón mala del corazón. Bueno, cuando me pusieron buena, ahora me sale diciendo. Que no nos enteramos. Sale diciendo. Aquí se dan cuenta de la fe. No, no, no. Ponte mirando para acá. No, no, ponte mirando para acá. La consuelo me había puesto bueno y me tuvo un año de plan de negro el hábito de consuelo, de la consuelo, que es negro por lo normal. Un hábito. ¿El hábito? Bueno, no sé qué otra cosa es. Que cuando nos casamos quería casarse el día de consolación y me casó a las 8 de la mañana. ¿Y se pasó con el hábito? A las 8 de la mañana. Porque no podían casarlo antes, porque venía yo no sé quién de Sevilla, en el cual de Guayo y en el sitio. Entonces, bueno, a las 8, a las 8, lo que tú digas, a las 8. Ay, pero mira, gracias a Dios, que era un feo grande, maravilloso. Y un día, en una bolsa, venía con el santo y me venía un ron, una rompita de los el niño y eso. Esto visto y aquí en el la basura. Ver si lo daba alguien y digo, para que se me da, que para que haga lo mismo, que adoré a quien no podemos adorar. No, andemos de la basura. Y el Señor fue cambiando a él, fue cambiando a mí y fue cambiando a él. Y fíjate, la gracia de Dios. Cuando el Señor cambia, cambia desde lo más profundo. Y para reír también. No durmió en la noche, para la boda no durmió. Que estaba pensando un poco en la respuesta que ha dado Pepe antes, en cuanto a quién hay detrás del rocío, de los pasos, quién hay detrás. Y efectivamente hay un componente racional, digamos, con la explicación que tú has dado. Que además es una explicación entendible. Si hay tanto y pide tanto, lo demás que haya tanto. Pero no podemos olvidar lo que hay detrás. ¿Recordáis el capítulo 17 del libro de Hechos? ¿Recordáis cuando los joyeros estaba Pablo allí predicando y aquella divina, aquella muchacha que le daba un montón de ganancia a los joyeros, a los plateros y tal, porque adivinaba la vida de los demás? ¿Quién estaba detrás? Los demonios. ¿Qué es lo que hace Pablo? Expulsa a los demonios. ¿Qué es lo que ocurre? Intenta matarlos. Pero ¿quién estaba detrás? Estamos hablando de hace 2000 años. Pero es que si nos vamos para atrás, vemos como el propio Señor dice: cuidado con los adivinos, cuidado con los adivinos, cuidado con los que practican la magia, cuidado con el mundo oculto. Que también hay mucha religión aquí. Claro, no, hay muchísimo. Herrera es famosísimo. Pero muchísimo. Entonces, cuidado con los que hablan con los muertos. ¿Cómo es? Entonces, hay los medium, la savia, lo decían la savia, la savia. Sí. Pues eso, hay un poder que a veces pensamos en esto y pensamos en África, con todos los tótems, con todas las imágenes, con todas las religiones que hay en África, o que hay, pero es que aquí, un hermano, aquí hay mucha tradición diabólica. O sea, si uno de los trabajos más espectaculares que hacen los demonios precisamente es eso, desviar nuestra adoración de Dios y poner la adoración en otras cosas que no son Dios, pero lo adoramos. Pero hermanos, que estamos hablando del agnosticismo, que significaba sin conocimiento, el que no sabe si Dios existe o no. Estamos hablando del panteísmo, que significa que todo es Dios y Dios es todo. Y estamos hablando del politeísmo, que significa muchos dioses, efectivamente. Que siempre está en la imagen del hombre. Cuando el hombre crea a Dios,
siempre está en su imagen. ¿Y por qué hizo Dios la zarza ardiente y no puso una imagen del mismo? Si no, igual que le pasó a Moisés, si a Moisés hubiera encontrado el cuerpo, hacen ídolo de Moisés por todos lados. Hay otro movimiento quizás menos conocido, aunque la palabra de alguna forma nos pueda llegar a entender mejor. Hay otro movimiento que es el movimiento, la idea del deísmo, tal como suena, en vez de diezmo, deísmo, del deísmo. Y esta teoría, esta idea, enseña efectivamente, como habéis podido adivinar, enseña que Dios existe. O sea, la misma palabra lo está diciendo, deísmo. Y entonces el deísmo es un movimiento filosófico, un movimiento que hay de que Dios es el creador del universo. Pero es interesante este movimiento que surge también en el siglo XVIII y XIX, aunque ya a principios del XVII también está. Este movimiento cree en Dios, efectivamente. O sea, no es un movimiento ateo, ni tampoco es un movimiento agnóstico. Ellos creen en Dios. Lo que pasa, la diferencia es que ellos dicen, Dios ha creado el mundo, Dios nos ha creado a todos, incluso a nosotros, hasta ahí bien. Pero hay un momento en el que dicen, Dios es Dios, Dios está demasiado ocupado, Dios no se interesa a nosotros, aunque nos ha creado, entonces Dios nos ha creado, pero nos ha dejado de la mano, nos ha abandonado. Dios está en el mundo, Dios es la galaxia, con sus cosas, y Dios ha creado todo, lo ha dejado a su libre albedrío, digamos, y Dios no interviene en la vida de los seres humanos. O sea, Dios no interviene en nuestra vida, no tenemos por qué orarle porque no va a responder, no podemos suplicarle, no podemos confiar en Él porque Él está en otras batallas, en otras cosas. Es decir, el deísmo cree en la existencia de Dios, Dios lo ha creado todo, pero se ha desentido de su creación. Por eso estamos así. Por eso hay guerras, por eso hay virus, por eso hay enfermedades, por eso hay divorcios, por eso hay violencia, porque el Dios no actúa porque ha dejado al hombre a un lado. Eso es el deísmo. Es un sentido racional de que Dios existe y es acompañar la existencia de Dios con el mal que está causando en el mundo. No es culpa de Dios, sino es culpa de nosotros porque Dios nos ha creado y nos ha dejado. No nos ha podido dar la mano. Todo va evolucionando y todo va haciendo. Es la manera en que vive mucha gente. Claro. En verdad, sí. Pero en cierta manera es una forma de verlo como tienen los musulmanes. Los musulmanes tienen mucha adoración a Alá, pero Alá no se involucra en la vida del musulmán. Es una manera de deísmo porque te deja a que tú hagas tu guerra santa, digamos. Más fácil. En el fondo está la peor de las idolatrías porque es que el hombre quiere ser como Dios. Exactamente. Pero también hay muchas personas que saben lo que Dios existe, pero no quieren entender que Dios interviene en tu vida y que así deshace en tu vida sin tener que ver con Dios nada de su vida, ni que si él trabaja es por su esfuerzo, si él tiene una economía es por su esfuerzo, si es todo es por su esfuerzo y quién te da la fuerza, quién te da la vida, ¿no? Pero eso no. Entonces hay muchas personas que piensan que todo es por él mismo, aunque Dios existe, pero él lo puede hacer por sí mismo. Es interesante, igual que la semana pasada intenté que viéramos cómo la ciencia, muchas personas científicos creen en la existencia de Dios y vi una lista de algunos de ellos. Es interesante esta idea del deísmo porque hay mucha gente conocida que son deístas. Los padres de la Constitución americana, los padres de la patria americana, casi todos fueron deístas. Casi, o sea, John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington, un montón de gente que los escuchamos, los vemos, decimos, son los padres de la Constitución americana, portadores de la libertad, pero eran deístas, creían en la existencia de Dios, pero que Dios había abandonado al ser humano. A tal punto que Jefferson,
que reescribió la Nuevo Testamento quitando todas las veces que Jesús decía que era Dios. Sí, escribió su propio, recopió y todo, y quitando toda la evidencia que cuando Jesús ponía que era Dios o alguien decía que era Dios. Lo creía hasta tal punto. Thomas Jefferson. Sí. Ese fue uno de los presidentes de Estados Unidos. Sí. Escribió la Declaración de Independencia. Sí. Prácticamente. Me recuerda a los testigos de Jehová. A mí también me recuerda. Qué barbaridad. Gracias por esa aportación. Así que el movimiento deísta, digamos que de momento no son ateos, no son agnósticos, no son politeístas, no creen en muchos dioses. Creen en Dios, pero ¿en qué clase de Dios? O sea, es como si un padre tiene un hijo y ahora deja al hijo en medio de monstruos, en medio de animales, y lo deja ahí completamente a que se gana la vida y que haga todo, y el padre lo cuida. Pues Dios, los deístas creen en la existencia de Dios, pero Dios ha creado, ha dejado todo el universo y la vida, sobre todo la vida del hombre, lo ha dejado a un lado. No se preocupa. Abandonado. Sí. Esa es la idea. Esa es la idea. Así que, hermanos, fijaros, la semana que viene continuaremos con algunos grupos más, pero hoy hemos visto, si la semana pasada nos quedamos con uno, hoy hemos visto cuatro grupos, cuatro ideas, cuatro filosofías en cuanto a la existencia de Dios. Una es el agnosticismo, el agnóstico, que no sabe si Dios existe o no. No te dice que no, tampoco te dice que sí. No se sabe si Dios existe o no. El panteísmo, pues que Dios es todo y todo es Dios. El universo es Dios y Dios es el universo. Los animales son dioses, la naturaleza son dioses, eso es Dios, la tierra es Dios, etc. La fuerza es Dios, etc. El politeísmo, que es de que hay muchos dioses, hay muchísimos. Y como dije la semana pasada, solamente en la India hay entre 300 y 350 millones de dioses. Échale quitas un pavo. Entre 300 y 350 millones de dioses. El politeísmo, que de alguna forma también va muy unido a la idolatría, a los ídolos. Y por último hemos visto el deísmo, la idea de que Dios ha creado el universo, que Dios es poderoso, que Dios es grande, pero Dios no está interesado en los detalles de la vida humana. Dios ha creado al ser humano y lo ha dejado ahí porque no está interesado en el hombre. No se comunica con el hombre y no se da a conocer algo. No le interesa lo que lo ha creado, pero lo ha dejado solo.